Listo, le estoy compartiendo. A ver, empezamos. Bien. A ver, hemos trabajado en una clase anterior lo que es los órganos, ¿no? Los órganos, y ahí estaba el órgano legislativo, el órgano eh, judicial, el órgano legislativo, el órgano eh, ejecutivo, el órgano electoral y el órgano judicial. ¿Ya? El órgano ejecutivo, aquí, ¿no? Habíamos indicado de que el órgano legislativo está conformado por las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Está bien? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero no, ojo, no son dos instituciones. ¿Está bien? No son dos instituciones, sino es una sola. Es como tener dos áreas, senadores. ¿Está bien? No es que son dos instituciones o dos diferentes, ¿no? Entidades, sino es una sola, pero con dos áreas. Sí, es muy particular porque tienen toda una estructura, ¿no? Hay un presidente de la Cámara de Diputados, hay un presidente de la Cámara de Senadores, etcétera, ¿ya? Pero es una sola institución. Eh, a ver, se los voy a mostrar para que no haya dudas. Vamos a tener aquí, o qué mejor, aquí. Ahí. El último que vamos a ver hoy es este. Ya. Y también se clasifica a las entidades, pero desde otra perspectiva, ¿ya? Desde otra perspectiva, ¿ya? ¿Estás recuperando? Ok. Aquí ustedes van a ver que se trata de una sola entidad. Este documento contiene todas las entidades que hay en el sector público. Ahí está, miren, la administración pública. Y aparecen las entidades que hemos visto, ¿no? Miren, el órgano legislativo a la cabeza, el código 650. Y solamente dice Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿ya? No ven Cámara de Diputados ni Cámara de Senadores, ¿no ven? No ven. Entonces, la entidad, Rebeca, es una sola, ¿está bien? Es una sola. Es como decir Universidad Mayor de San Andrés, punto. No hay más. ¿Ok? Ahí está. Clarísimo. ¿Ya? Listo. Ahora volvemos a la Constitución y nosotros habíamos trabajado en una clase anterior las competencias del órgano legislativo, qué hacían, a qué se dedicaban, etcétera. ¿Ya? Y hoy vamos a cerrar con el otro órgano que es el Ejecutivo. Primero, el Ejecutivo tiene como
como estructura, primero a la presidencia, ¿está bien? A la vicepresidencia y a los ministerios, ¿está bien? Ministerios, ministerios. Esa es la estructura que tiene, ¿ya? A los ministerios, a la vicepresidencia y a los ministerios. Presidencia, vicepresidencia y ministerios. ¿Está bien? Ahí. A. Más, lo voy a poner así, las entidades desconcentradas, no descentralizadas, desconcentradas. Eso lo voy a remarcar para que lo aclaremos más adelante, ¿ya? Ahí, ¿ya? Aquí también recalcar o remarcar el rol que juega la vicepresidencia. ¿Quién es el vicepresidente? ¿Qué rol cumple la vicepresidencia? La vicepresidencia es el enlace entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. ¿Está bien? ¿Quién es el presidente de la Cámara perdón, de la Asamblea Legislativa? O sea, si bien hay un presidente de la Cámara de Diputados y un presidente de la Cámara de Senadores, hay un presidente de la Asamblea Legislativa. Hay un presidente de la Asamblea Legislativa. Y ese presidente, ¿sí?, de la Asamblea Legislativa es a su vez el vicepresidente, ¿sí? Es el vicepresidente de el órgano ejecutivo. ¿Está bien? ¿Se me capta? Repito, este presidente de la Asamblea, ¿sí?, es a su vez vicepresidente, ¿está bien?, vicepresidente del órgano ejecutivo. ¿Ya? En este caso, es una figura pública, ¿no? ¿Quién es el presidente del órgano ejecutivo? ¿Quién es el presidente del Estado? El señor Arce Catacora. ¿Y quién hace de vicepresidente? El señor Choquehuanca. Creo que todos lo conocemos, ¿no? Porque es una figura pública, ¿no ve, Ángela? Ya, entonces el señor Choquehuanca es vicepresidente del Estado y a la vez es presidente de la Asamblea Legislativa. Y dentro de la Asamblea Legislativa hay un presidente de la Cámara y un presidente de la Cámara de Diputados y presidente de la Cámara de Senadores. Y aclaro esto porque este es el enlace, ¿no? Este es el enlace. ¿Está bien? Listo. Bien. Ahora, también los ministerios y las entidades desconcentradas. Primero hablaremos de las competencias y luego cerramos con la aclaración de qué son entidades desconcentradas. ¿Está bien? Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero lo vamos a volver a repetir. Si nos vamos a la Constitución Política del Estado, entonces vamos a poder ver cuáles son sus competencias, ¿no? ¿Qué artículo está? Ustedes tenían una tarea de esto. ¿Qué artículo está? Ayúdenme. 72. ¿Qué artículo? 172. Ya, gracias. Ya, 172. Aquí está. ¿Ya? A ver, vamos a ir analizando. Nos hemos detenido en la anterior clase en la en la Asamblea, porque era importante, ¿no? Y peor aún, en este caso, porque es la parte más operativa y la que se vincula con nuestra temática, que es gestión pública.
¿ya? Así que atentos. Bien, esta es la primera. ¿Ve? Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. ¿Qué tal? Cumplir y hacer cumplir. Hacer cumplir la Constitución política del Estado y las leyes. ¿Ya? Esto parece, si no lo analizamos bien, parece algo muy obvio, muy repetitivo, no sé. Pero ¿qué implica esto? Cumplir y hacer cumplir. Para lograr este precepto de la Constitución, el órgano ejecutivo, estamos hablando a la cabeza de, eh, aquí, ¿no? El órgano ejecutivo, esto lo pondremos así, A1, ¿está bien? Ahí, aquí vamos a decir A2, A.2, listo. Entonces, este órgano ejecutivo, ¿cómo cumple este precepto de la Constitución? ¿Cómo alcanza ese precepto? ¿Sí? Uno, no solamente es cumplir en el sentido literal de la palabra, sino operativizar, ¿sí? Operativizar. ¿Y cómo se operativiza las leyes? La Constitución política del Estado a través de las leyes, ¿ya? O sea, en el primer rango de jerarquía está la Constitución. La Constitución se operativiza a través de leyes, pero la ley no es competencia del órgano ejecutivo, sino del legislativo. No tiene interferencia en ese ámbito. Pero a partir de la ley, ¿sí? Sí puede operativizar a través de decretos supremos. Decretos supremos. Pues ustedes se van a dar cuenta que cualquier ley tiene operativizado o tiene su operatoria en un decreto supremo. ¿Está bien? Toda ley tiene que tener su decreto supremo. Si no tiene decreto supremo, sencillamente la ley no puede ser operada. ¿Ya? Repito, cualquier ley tiene que ser aprobada, ¿sí? Y operativizada. Si no es operativizada, no puede ponerse en aplicación. ¿Ya? ¿Y quién es el responsable del decreto supremo? El órgano ejecutivo. Entonces, ¿qué es el decreto supremo? Es una norma que está gestionada y rubricada por el presidente del Estado y la máxima autoridad, más los ministros, todo su gabinete. Cualquier decreto que ustedes vean, ¿sí? A ver, lo voy a poner aquí, decreto supremo. Un decreto supremo que vamos a ver bastante es este, 181. ¿Ya? Este decreto supremo, miren, decreto supremo. ¿No ven? ¿Ya? La estructura es, ¿no? Parte considerativa, que, ¿no? También se llama justificación. Y entra a la norma. Capítulo 1. Título 1, capítulo 1. ¿Está bien? Pero siempre se desprende, si van a darse cuenta, de una ley. Aquí dice, ¿no ve? Que el artículo 10 de la ley 1178, que el artículo 20 de la ley 1178, ¿sí? Etcétera, etcétera. Esta norma vamos a ver. 29894. ¿Ya? Anótense este decreto supremo más, vamos a ver. Decreto 29894. Bien, ahí está toda la explicación de la norma. Y en la parte final, ¿sí? Antes de los anexos, porque a veces hay anexos, no sé si este tiene anexos, pero en la parte final, sí, tiene anexos. Sí, ahí tiene un anexo.
Antes de los anexos, Adriana, lea por favor. Antes. Un minutito, por favor. Es raro, no tiene. A ver, simplemente dice aquí en la parte final, dice el señor ministro de Estado en el despacho de Economía queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo. Es dado en Palacio en esta fecha. Es raro. A ver, veremos otro. Sí. Decreto supremo, ley financiera. A ver. Ya, aquí está. Este está mejor. En una clase anterior habíamos visto que el presupuesto se aprueba en la asamblea, ¿no ves? ¿Recuerda, Gretzel? El presupuesto se aprueba con ley en la asamblea y esa ley se llama ley financiera o ley del presupuesto general del Estado. ¿Recuerda? ¿Sí? Ya. Sí, licenciado. Aquí está la ley. Es esta última, ¿no ve? Ultimita. El 17 de diciembre del año 2021 se aprueba el presupuesto general del Estado gestión 2022. ¿Con qué ley? La ley 1413. ¿Sí? Pero esa ley tiene que ser operativizada para el periodo enero a diciembre. Entonces, se gestiona este decreto supremo, que es el número 4646, también en la gestión 2021, ¿sí? Para que empiece a operativizar. ¿Está bien? En ese sentido, se emite este decreto supremo y dice, objeto 1. El presente decreto supremo tiene por objeto reglamentar la aplicación de la ley 1413, ¿sí? Del presupuesto general del Estado. ¿Ya? Aquí habla de detenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que no es el objetivo ahora de analizar. Pero en la parte final dice, es dado a los 29 días del mes de diciembre. Entonces, en el órgano ejecutivo se tomaron más o menos, ¿cuántos días? A ver, 29 días. La ley sale el 17 de diciembre. Entonces, entre el 17 de diciembre y el 29 de diciembre, que son ¿cuántos días? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29. Son 12 días aproximadamente que se toma en el órgano ejecutivo para gestionar esta norma, ¿no? ¿Está bien? 29 días del mes de diciembre del año 2021. ¿Firman quiénes? Presidente y todo su gabinete. ¿Está bien? Ahí está. Por eso decimos que un decreto supremo está rubricado de esa manera. Y operativiza, reglamenta, como dice el artículo 1, reglamenta una ley. Reglamentar la aplicación de la ley 1413. ¿Ya? ¿Está clarito, Gretzel? Sí, licenciado. Ya, ok. Entonces, este título que dice la Constitución, cumplir y hacer cumplir, ¿sí? No es simplemente un mensaje, sino
se pone en práctica, Adriano. ¿Ya? Ok, seguimos. Entonces, ustedes ya tienen que saber que si están trabajando en la administración pública, ¿no? Y hay una ley, ustedes tendrán que preguntar cuál es el decreto que operativiza, ¿no? Alejandro, tendrán que justificar cuál es el decreto supremo que respalda. No basta una ley, jóvenes, no basta la ley, sino tiene que estar operativizado. Bien. Otro precepto que nos interesa, ¿no? Este, proponer y dirigir las políticas de gobierno y de Estado. ¿Qué tal? Proponer y dirigir las políticas de gobierno y Estado. ¿Qué diferencia hay entre una política de gobierno y una política de Estado? Eso lo van a ver en en el siguiente módulo que les va a hablar de políticas públicas. ¿Está bien? Políticas públicas. Una política de gobierno es de la gestión de gobierno, es decir, 5 años. Y una política de Estado trasciende esa temporalidad para convertirse en el largo plazo. Entonces, la política de gobierno es de mediano y la de Estado es de largo plazo. Ambas tienen que ambas tienen que ser propuesta y dirigida por el órgano ejecutivo. Entonces aquí podemos colocar el ejemplo más evidente, es la planificación. Entonces tenemos un PGDES, Plan General de Desarrollo Económico y Social, hasta el año 2021, 2025. Esto vendría a ser una política de Estado y una política de gobierno vendría a ser el PEDES, que para este gobierno le toca el año 2021 al 2025. El próximo gobernante, ¿sí? Tendrá que definir, por ejemplo, cuál va a ser la estructura de planificación de el nuevo periodo que vendría a ser 2026 al 2050. ¿Qué tal? 2026 al 2050. Eso, por ejemplo, ya es definir por 25 años. Es una política ya de Estado que va a trascender 5 gobiernos, sí, presidenciales. ¿Está bien? Pues imagínense una tarea, ¿no? Para el siguiente, bueno, en realidad para este, ¿sí? Porque este es el que tiene que cubrir, ¿ok? O sea, tiene un desafío muy significativo, ¿no? ¿Qué dice Nayeli? Aló, Nayeli. Mm, Bueno, licenciada, sí, ¿no? Algo muy complejo de entender recién ahora. ah, Me estoy dando cuenta de la importancia de todo esto. Ya, ok. Entonces, aquí está, ¿no? De proponer y dirigir la política de gobierno y Estado, ¿sí? Otro, dirigir la administración pública y coordinar la acción de los ministerios o de los ministros de Estado. Aquí también se juega un rol muy importante del órgano ejecutivo. Dirigir, dirigir la administración pública. ¿Y cómo se dirige? ¿O qué instrumentos tiene para dirigir? Porque dirigir no es simplemente en papel, ¿no ve? Dirigir es operativizar la administración pública, ¿ya? Cuando habla de dirigir la administración pública,
significa tener los instrumentos necesarios de beca para alcanzar esta dirección. Entonces, ¿cómo se alcanza esta dirección? ¿Sí? El primer elemento justamente es el modelo de gestión pública. Modelo de gestión pública. Pues para esto, ¿sí? El modelo de gestión pública tiene primero un modelo basado en sistemas, ¿no? Y hemos visto sistemas para planificar, para organizar, para ejecutar y para controlar. Ese es el primer, la primera dimensión. ¿Vale? Tiene un modelo. Y esto se operativiza a través de cada uno de los sistemas. Estamos hablando del SPO, estamos hablando del SP, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esto se complementa con la definición de los órganos rectores. ¿Sí? Entonces, aquí aparecen los órganos rectores, es decir, quienes fijan la política de su área. Entonces, órganos rector. ¿Sí? Órganos rector. En materia de planificación es el MPD, Ministerio de Planificación del Desarrollo. Que tiene a su cargo, ¿sí?, al Sistema de Planificación Integral del Estado. Voy a cortar, por favor. Siguen ingresando. Bloqueamos las reuniones. Listo. ¿Ya? Pero también tienen a otro órgano rector, ¿sí?, como es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y Finanzas Públicas. Entonces, este ministerio se encarga de todos los sistemas de planificación de corto plazo. Estoy hablando del SPO, el SP, el SOA, el sistema de administración de personal, el de bienes y servicios, ¿ya? El sistema de tesorería, el sistema de tesorería, el sistema de crédito público y el sistema de contabilidad integral. ¿Está bien? Ahí, ¿no? Entonces, decíamos aquí, sistema de tesorería, sistema de crédito público y sistema de contabilidad integrado. ¿Sí? Todo el modelo. Y para controlar, ¿sí?, y mantener la independencia, órgano rector en materia de control es la Contraloría General del Estado. Listo. Ahí se completa todo el ciclo. ¿Ya? Entonces, esto implica dirigir la administración pública. ¿Está bien? Coordinar, liderar, organizar, sistematizar, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? ¿Se está comprendiendo, Mari? Mari Choque. Entonces, la Constitución es simplemente, se expresa a través de una línea, de un párrafo, de un inciso, de un numeral. Pero este concepto es amplio, como ustedes pueden ver. No se limita. ¿Ok? Bien, sigamos. Dirige la política exterior, etcétera, ¿no? Eso ya. Solicitar la convocatoria a sesiones,
promulgar leyes sancionadas. Ah, eso también es importante, ¿ya? Promulgar las leyes sancionadas. También promulgar las leyes sancionadas. En una clase o en clases anteriores habíamos visto que el órgano ejecutivo emite las leyes, ¿sí? Pero quien las promulga y sanciona es el órgano ejecutivo. ¿Qué significa sancionar y promulgar? Significa darle legalidad a la norma. ¿Está bien? Entonces, la entidad que se encarga, ¿sí?, de este rol es la Gaceta Oficial. La Gaceta Oficial no es una revista, ¿no? Se puede imaginar que es una revista, ¿no? Algunas veces ustedes han visto título que dice Gaceta Oficial. Y evidentemente está expresada en los títulos de las normas. Gaceta Oficial. No. Esta Gaceta Oficial, a ver, vamos a primero ver aquí. Gaceta Oficial, evidentemente tiene un título, ¿no? ¿Ya? Pero en realidad, ahí está, pueden ver, pero en realidad es una institución. La Gaceta Oficial es una institución. ¿Qué tipo de institución es? Aquí lo van a ver. Esta es la estructura del órgano de las entidades públicas. Y en un apartadito van a ver que dice Gaceta Oficial. Aquí está. Es una entidad dependiente del Ministerio de la Presidencia. ¿Está bien? Pero la pregunta es, ¿por qué no tiene código institucional? Miren, no tiene. A diferencia del Ministerio, por ejemplo, de Medio Ambiente y Agua. No tiene. ¿Saben por qué no tiene? Porque es una entidad desconcentrada. Te lo voy a explicar en un rato más. ¿Ya? Pero ya pueden ver, ¿no ve? Estimado Sergio Lobo, no es una revista o un sticker, algo. Es una entidad pública. ¿Está bien? Es una entidad pública. Esta entidad es la que se encarga de sancionar, ¿no?, y promulgar oficialmente en un espacio. Y ese espacio es este. Aquí tienen todo el marco normativo. Una vez promulgada la norma, ¿sí?, todo, sí, todo los miembros de la sociedad se dan por conocidos, Jocelyn. Entonces usted como ciudadana boliviana no puede alegar desconocimiento de la norma. ¿Ya? No puede decir en algún momento, pero yo no conocía la norma, nadie me ha informado, nadie me ha comunicado. No, usted tiene la responsabilidad de conocer esta organización, es decir, este mecanismo. Pues, si usted quiere conocer cuáles son las leyes, aquí está, es es el espacio oficial. ¿Está bien? Listo. Volvemos. ¿Ya? Me estoy tomando un poquito más de tiempo porque verdaderamente es importante, ¿ya? Dictar decretos supremos, ahí está, y resoluciones supremas. ¿Cuál es la diferencia entre un decreto supremo y una resolución suprema? Dictar leyes. Ya hemos visto, dictar decretos supremos. Decretos supremos y resoluciones. Un decreto supremo, resoluciones. Un decreto supremo está rubricado por el presidente y todo su gabinete, hemos visto, ¿no ve? Y los ministros. En cambio, una resolución suprema, ¿ya?, está solamente gestionada por el presidente más un ministro o un par de ministros del área correspondiente. Entonces, si nosotros buscamos, por ejemplo, resolución
perdón, decretos supremos y resolución suprema. Vamos a encontrar varias con ese tipo. A ver, vamos a buscar. Ya. Esta es una resolución suprema, no sé de qué periodo es. 2012 dice, ¿ya? ¿Está bien? En la parte considerativa, ustedes ven, siempre hace referencia a la Constitución y a una ley, la ley orgánica. Siempre. ¿Está bien? Y aquí dice, aprobar el reglamento de ascenso, este había sido la policía, ¿no ve? Aprobar el reglamento de ascensos generales de la policía boliviana. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Quién firma? ¿Sí? ¿Quién firma aquí? Firma el presidente del Estado, en ese entonces el señor Morales, y un ministro del área, en este caso Carlos Gustavo Romero. ¿Por qué el señor Romero? Porque el señor Romero está vinculado al tema de era ministro de gobierno, vinculado a la policía, ¿no ve? Esto es de la policía. Entonces, ¿quién ha gestionado esta norma? El ministro de gobierno, Carlos Romero Bonifaz. ¿Está bien, Sergio Lobo? ¿Se entiende, no? El ministro del área más el presidente del Estado. No está todo su gabinete, ¿no ve, Carlos? No está todo su gabinete, Sergio. Solamente un ministro. Esto es una resolución suprema. ¿Está bien? Listo. Volvemos. Ya. Administrar las rentas estatales. Administrar las rentas estatales. Las rentas estatales. Cuando se refiere a las rentas estatales, entonces estamos hablando de instancias que se organizan de cobrar impuestos, cobrar patentes, cobrar tasas, etcétera, etcétera. Entonces, crea dos entidades como es el Servicio de Impuestos Nacionales y Aduana Nacional. ¿Sí? El SIN y Aduana Nacional. Estas dos entidades son creadas, ¿sí?, con el propósito de administrar, recaudar, gestionar el cobro de esas rentas estatales. ¿Ok? Y esos recursos aplicarlos en inversión pública. Entonces, por el lado de la recaudación está aquí. Recaudación. Ellos recaudan. O sea, no son los únicos, recaudan, ¿no? Porque también en el nivel municipal están los gobiernos autónomos municipales o los gobiernos autónomos departamentales. ¿Sí? Esto en el nivel municipal. Ellos también recaudan. Recaudación. ¿Y quiénes aplican? Entonces, hay entidades como la Administradora Boliviana de Carreteras, como el
Fondo de Inversión Productiva y Social, como los propios GAMS y los propios GATS que se encargan de la aplicación. Y esta aplicación, ¿sí?, vinculada a lo que es inversión pública. ¿Sí? Ahí. Entonces, ¿se cumple la norma, la Constitución, Sergio? Sí, ¿no ve? Porque hay entidades que administran y entidades que aplican a inversión pública. Y todo, ¿sí?, de acuerdo a las leyes y el presupuesto general del Estado. Listo. Presentar el plan de desarrollo económico y social a la Asamblea Legislativa. Entonces, la Asamblea Legislativa, ¿sí?, la Asamblea Legislativa aprueba, pero ¿quién propone? Entonces, aquí tendríamos que decir presenta o propone y presenta el plan, primero el Plan General de Desarrollo Económico Social. ¿No ve? Presenta el PGDS, ya sabemos qué temporalidad tiene, y el PERES. Listo. También, ¿sí?, presenta, aquí, ¿no? Dice, presenta el proyecto de ley del presupuesto general del Estado. Ahí está. Presenta el proyecto. ¿Por qué es proyecto? Porque todavía no está aprobado. De ley del presupuesto general del Estado. Esa también es una función muy importante. Presenta o presentar el presupuesto general del Estado en proyecto. Proyecto, ¿no? ¿Está bien? Proyecto. Ese proyecto puede ser corregido, adecuado, modificado, etcétera, en la Asamblea. Este también es importante. Presenta anualmente, ¿qué? El informe escrito, ¿no?, sobre el curso y estado de la administración pública a través de memorias ministeriales. Esto es súper importante, ¿no? Porque el presidente tiene que rendir cuentas. El presidente tiene que informar. Entonces, ¿sí?, presenta un informe de la gestión. Entonces aquí presenta un informe de la gestión pública. ¿Sí? Informe de las actividades de la administración pública. ¿Está bien? Esto anualmente. ¿Ya? Entonces, el presidente recoge de todos sus ministerios o ministros para informar. ¿Ya? Después viene aquí a otros temas de nombramiento de... Mire, ¿quién había sabido nombrar? Esto también es un poco ya de... Mire, en la misma línea del anterior el análisis, ¿ya? A ver, vamos a analizar con José Luis. ¿Qué dice el numeral 15? Nombrar, ¿a quién? Al Contralor General del Estado. Obviamente, de una terna propuesta por la Asamblea Legislativa. ¿Qué rol cumple la Contraloría General del Estado?
la Contraloría General del Estado es, como hemos visto, un órgano rector y tiene que tener su independencia. Pero pregunta a ustedes, en este esquema, como está en el artículo, en el numeral 15 de este artículo, hasta ahí, a ver, denle una lectura profunda, de entendimiento y comprensión. ¿Ya? Lo han visto de manera literal y se comprende. Ahora vemos ya en el esquema de funcionamiento del control gubernamental. Bajo este esquema, ¿sí? Una autoridad del control gubernamental tendrá toda la independencia para poder trabajar en el ejercicio de ese control gubernamental. ¿Qué opiniones merece? Melanie. Un licenciado, ya que está, pues, como hemos dicho en la anterior clase, ¿no? Está nombrado por el mismo gobierno, o sea, por el mismo partido pues, que está acá. Ahí está, ¿no ve? Este es un rol, es una competencia del órgano ejecutivo. ¿Y quién representa al órgano ejecutivo? Hemos dicho, José Luis, el presidente del Estado. Entonces, el presidente del Estado va a nombrar a su contralor, en otras palabras, al que le controle. Yo lo voy a designar a José Luis Condori para que me controle. José Luis me va a controlar. ¿Está bien? Ya, José Luis, ya en el ejercicio, ¿me va a poder controlar? Licenciado, buenos días. Sí, Sí, me va a poder controlar fácilmente. Piensen, pues piensen bien. Mata, Eddie Mata, lo designa usted. Mañana queda posicionado como Contralor General del Estado. Lo abrazamos, ya lo felicitamos. Felicidades, licenciado Mata, nuevo Contralor General del Estado. Al día siguiente empieza su tarea de control. ¿Sí? Usted va a poder tener la independencia como para decirme, licenciado Yujra, le tengo que controlar. ¿Qué tal? buen día, licenciado. Yo creo que realmente no lo podría controlar como se debe, yo creo, porque usted me ha elegido, ¿no? Algo así, y es como que, no sé, no puedo controlarlo como realmente, objetivamente. Muy bien. En cambio, la figura sería diferente si, por ejemplo, yo lo elijo, ¿sí? Y yo me aparto del tema y le digo, usted tiene que controlarlo a Nelson Laura, ¿ya? ¿Lo va a poder controlar al Nelson Laura? Ese sería, digamos, su rol. Sí, en ese caso sí podría controlarlo, ya que no me ha elegido él, ¿no? Es como que me está dando la orden a otra persona y debo cumplirle. Exactamente. Entonces, Nelson Laura, ¿sí? No tiene ningún poder de influencia sobre usted y tiene total grado de objetividad en su valoración. Ese es el esquema que se cuestiona. ¿Está bien? Entonces, esto, por ejemplo, está en curso, recién van a designar al nuevo contralor. ¿Ya? Recién van a designar al nuevo, el que tenemos ahora es interino. Entonces, va a designarse bajo este mecanismo, ¿no ve? Sergio Peralta, ¿sí? Bajo este mecanismo, ¿está bien? Entonces, él designa. Encima, ¿quién se lo propone? La Asamblea Legislativa. O sea, en bandeja de oro le dice, aquí está, elija de estos tres. ¿Y quiénes son esos tres? ¿Por qué digo tres? Porque es terna, ¿no ve? ¿Quiénes son esos tres? Sergio Lobo, ¿quiénes son esos tres? ¿O quiénes van a ser esos tres?
Eh, los amigos del partido, el licenciado. Los allegados de alguien, ¿no ve? Los allegados de alguien. Y alguien puede decir, no, pero es que la asamblea selecciona, no elige, el presidente no elige por su cuenta, está bien, pero esta es una instancia política. Y en instancia política se define para un representante de ese corte. Miren cómo está diseñado la Constitución actual. Nelly, ¿sí? ¿Qué le dice este artículo, el 15? Nelly Parisaca. Está durmiendo Nelly. A ver, Rodríguez Nogales. Andrés, de nuevo lo voy a echar de menos. A ver, Andrés, échele un comentario. Licenciado, bueno, es interesante porque cuando vemos que la asamblea es la que propone, ¿no? A los candidatos, por decirlo así, y Sí, el presidente escoge, entonces puede, digamos, no sé, la asamblea puede un poco camuflar, ¿no? Digamos, poner uno de cada partido, pero al final, digamos, el presidente yo creo que siempre va a escoger al que tenga más allegado o al que sea más... em, afín, afín, le llamaremos así nomás, ¿no? Afín, al más afín. Lo voy a designar Sergio Boris Peralta, Contralor General del Estado. Le estoy comunicando, ¿ya? Felicidades. Por anticipado, usted va a ser. Listo. ¿Qué responsabilidad tiene Sergio Peralta hacia mí o hacia quien le designo? ¿Qué dice Sergio? Sergio Peralta. Controlar las actividades que realiza el órgano ejecutivo licenciado del gobierno y todo eso, pero en realidad no se lleva a cabo, ¿no? O sea, como eres, digamos, afín del partido, o sea, no tendría que controlarlo, pero sí, digamos, podría controlar a los que son de la oposición, a alguien, digamos, que me andan perjudicando, molestando, o sea, que no me conviene, ¿no? Reducimos a eso, ¿no? ¿Qué dice Sí, Limber licenciado. Quispe? ¿Qué dice Limber Quispe? Sí, licenciado, como dijeron, ¿no? Es una parte favorable para el partido que está a cargo, porque así se libera de esa parte. Y si es que llega a tener una posición, a ellos sí los va a poder molestar. Sí va a estar al pendiente de lo que haga, entonces es favorable al gobierno que esté, ¿no? Así es. Saúl Calizaya, esta norma usted ha aprobado. Bueno, el año 2009 no sé ¿Yo? si Ya. estaba en votación, pero no creo que no podía, ¿no? Ya. Pero No, no, esto hemos aprobado. ¿Qué tal? no, pues Lick, nos hemos dejado llevar. Bueno, nos se han dejado llevar en ese tiempo, pues. Se han dejado llevar, Lick. La emoción, ¿no? Sí, La la emoción. emoción del primer presidente indígena y todo, Lick. Así. Todo Pero pegado. sí. A ver, cierre el comentario, Ana Rojas. Bueno, licenciado, es así, se han dejado llevar por la emoción, siempre van a elegir a una persona más de su confianza para que arregle tal vez algunas discrepancias que puede haber al hacer las auditorías internas. Yo creo que siempre va a estar arreglado esa parte, pero sinceramente es algo muy cuestionable esta situación para varias personas. Sí. Nelson Laura, un comentario, a ver. Buenos días, licenciado. Sí, me ha parecido muy interesante, ya que, como ustedes lo dicen, mis compañeros, no se cumple como tal, ¿no? Como está en la Constitución, y entonces hay como irregularidades, digamos, en el proceso de hacer estos tipos de, de asignar, ¿no? A la Contraloría General y entre otros ámbitos que puede pasar igual, licenciado. Pasa ahorita en la política, entonces es un poco lamentable, yo diría. Ojo, esto es la Constitución. O sea, quien se desmarca de esto está incumpliendo la Constitución. O sea, está legalizado. Así, jóvenes. ¿Ya? Pero bueno.
cada quien saca sus conclusiones. Bien, estos, a ver, ¿algo más? Sí, listo. Estos son los aspectos más importantes y que se vinculan a nuestra temática. Me he tomado un poquito más, los otros vamos a hacerlo más rápido, así que ahora entramos, si es que no hay alguna duda, entramos al órgano judicial y tribunal constitucional. Eso también es algo importante que lo sepan. Entonces sería A.3. El órgano judicial. ¿Ya? Ah, antes. Van a hacer un trabajito, anótense por favor, de esta norma. El Decreto Supremo 29894. ¿Está bien? 29894. El decreto 29894 habla de este artículo. A ver, dice. El objeto, ¿ya? La presente norma tiene por objeto establecer la estructura organizativa del órgano ejecutivo. Es decir, esta norma operativiza la estructura de este órgano del Ejecutivo de manera mucho más desagregada. ¿Está bien? Distribuyendo las competencias o atribuciones del presidente, del vicepresidente, ministros y todo lo que corresponde. ¿Ya? Es una norma muy interesante porque aquí se detalla, ya, recogiendo los preceptos de la Constitución, ¿no? Se define, por ejemplo, cómo y qué es un servidor público. ¿Está bien? Todos quienes trabajan acá. También se define los roles y competencias ya de manera desagregada, ministerio por ministerio. Primero detalla todos los ministerios. Ahí está. Y luego distribuye ministerio por viceministerio. O sea, llega hasta el viceministro. ¿Está bien? Es muy interesante porque aquí no hay, no hay dónde escapar a las funciones. ¿Ya? Entonces, si mañana pasado Sergio Edi Mata lo designan viceministro, ¿ya? Por ejemplo, de coordinación y gestión gubernamental, esto es lo que tiene que hacer, estimado, ahí está, ¿sí? Si usted lo designa como viceministro de coordinación y gestión gubernamental territorial, ¿qué funciones cumple? Esto. Tiene que coordinar las acciones político-administrativas, tiene que coordinar las actividades del consejo, proveer, coordinar y supervisar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pues llega al nivel de ministros y viceministros. ¿Ven? Por eso aquí a la cabeza dice ministro de la presidencia. ¿Ya? Entonces, ustedes van a recoger un ministerio clave, como es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Está bien? Por aquí abajo debe estar el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Hay algunos que ya no están vigentes, que no hay mucho problema. Dos van a ser ya el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y de Finanzas Públicas. Aquí está, miren, está el Ministerio de Planificación del Desarrollo. ¿Está bien? Listo, aquí están sus viceministerios, más sus direcciones, o sea, está todo, la estructura completa, ¿ya? Entonces, ustedes van a trabajar en los roles y competencias, y de eso van a hacer una presentación, ¿sí? Roles y competencias del MPD, pero ya a nivel desagregado, viceministerio por viceministerio, ¿está bien? Y se cogen los aspectos más importantes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice, planificar y coordinar el desarrollo integral del país, ¿sí? Desarrollar políticas de planificación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y por acá abajo
van a ver al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ahí está, miren. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Ya? Listo. Y también, ¿sí? Aquí está el tratamiento y la gestión de cómo estas instancias, un ministerio, puede gestionar una norma. En la última parte está. Es bastante denso este decreto supremo. Y es uno de los claves, ¿no? Porque aquí está descrito las atribuciones de todos los ministerios y sus viceministerios. ¿Ya? Ahí está. Miren, ¿cómo se gestiona un anteproyecto de ley? ¿Sí? ¿Cómo se gestiona y cuáles son sus pasos? El anteproyecto de ley es, estimada Yasmín, cuando un ministerio, ¿sí? Cuando un ministerio tiene la necesidad de gestionar una ley. Cuando hablamos de el presupuesto general del Estado, ¿cuál es el ministerio que tiene esa necesidad, Yasmine? Yasmine, Joan. Micrófono, Yasmine. Economía, ¿no ve? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Yasmine, propone o gestiona un anteproyecto de ley y lo canaliza a través del presidente del Estado para enviarlo al órgano legislativo. ¿Está bien? Eso habla esta norma. ¿Ok? Entonces, aquí hay unos pasos, unos procedimientos. ¿Ya? Y dice, ¿no? Proyectos de decreto supremo. Miren, gestionar un decreto supremo no es sencillo. Dice, todos los proyectos de decreto supremo deberán ser presentados a la ministra de o servidor público de la presidencia. Entonces, la instancia que se encarga de gestionar un decreto supremo es el Ministerio de la Presidencia. Nayeli, ¿ya? En otras palabras, el ministro de Economía requiere una ley para el presupuesto general del Estado. Presenta su propuesta, ¿no? Mediante un decreto supremo ante el presidente y ante el Ministerio de la Presidencia. ¿Está bien? ¿Cuál es el filtro del presidente? El Ministerio de la Presidencia. Ahí tiene todo un equipo, abogados, ¿no? Gente entendida para hacer el filtro de control de calidad. ¿Qué tiene que presentar? Ahí está, miren. Tiene que presentar el proyecto de decreto supremo, tiene que presentar su versión magnética, un informe técnico, ¿sí? Que justifique. ¿Está bien? Un informe legal, ¿sí? Y todos los antecedentes. Con esto se respalda, Jocelyn Gabriela, un decreto supremo, ¿sí? Y se presenta ante el ministro de la Presidencia para que haga el control de calidad. ¿Ya? Así. Entonces, esto es lo que van a trabajar. Dos cosas, entonces. Uno, competencias y responsabilidades del Ministerio de del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Economía y Finanzas Públicas, por un lado, y dos, van a trabajar en la gestión de decreto o de un decreto supremo. ¿Cómo se gestiona un decreto supremo? ¿Ya? Listo. Dos tareitas, por favor. Bien, volvemos a nuestro Excel. Tenemos que terminar y retornamos a
el órgano judicial, ¿ya? El órgano judicial. Aquí es otro, sí, otro ámbito. Estamos hablando del órgano judicial. Salimos del esquema, Sergio Lobo, de la administración, perdón, del órgano ejecutivo y pasamos a otro órgano, el órgano judicial. Y como hemos visto, ¿no ve? ¿Quiénes los designan? Perdón, ¿quiénes los seleccionan? ¿No? Aquí, recuerden, seleccionados por la Asamblea, ¿está bien? Legislativa, la Asamblea Legislativa y elegidos por quiénes, por nosotros. Y elegidos por nosotros, por la sociedad. ¿Qué tal? Eso queda bien claro, ¿no ve? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la estructura? La estructura es, ¿sí? Uno, ¿ya? ¿Cuál es la primera instancia? ¿Sí? El Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo de Justicia. ¿Ya? El Tribunal Supremo de Justicia se encarga de velar todo el ámbito, ¿sí? Judicial, ¿sí? Y es responsable de la jurisdicción ordinaria. ¿Sí? La jurisdicción ordinaria. Listo. El tribunal, sí, el tribunal agroambiental. ¿Ya? La jurisdicción agroambiental. Jurisdicción agroambiental. Entonces, hay tribunales, hay jueces, ¿sí? Vinculados a esa temática. ¿Ya? El Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es el órgano administrativo del órgano judicial. Es el órgano o la instancia administrativa. Y finalmente, el Tribunal el Tribunal Constitucional. Esa es la estructura. Y detrás de eso hay juzgados, están los jueces, constitucional. ¿Está bien? Detrás de esto están, ¿no? Los jueces, los juzgados, ¿no? Y los operadores, ¿ya? Esto encargado de velar la constitucionalidad, de las normas. Listo, esa es la estructura, ya saben. Grábense el Tribunal Supremo, la jurisdicción ordinaria y el Tribunal Agroambiental, jurisdicción agroambiental y el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. ¿Ya? A esto se añade más la jurisdicción indígena originaria campesina. Aquí también ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Indígena originaria campesina. Listo. ¿Y qué es esta jurisdicción?
No hay una entidad pública que las respalde. Esto simplemente se da por usos y costumbres. ¿Qué tal? Entonces, cuando se dice, por ejemplo, Jocelyn Gabriela se dice, la Constitución reconoce la jurisdicción indígena originaria campesina. Está diciendo que reconoce los usos y costumbres de las regiones. ¿Está bien? Así dice en la Constitución. Ahora, en los hechos, ¿esto cómo se operativiza? Significa decir, por ejemplo, a ver, voy a trabajar con María Andrea. ¿María Andrea está? Ya. Vamos a decir, María Licenciado, Andrea, cerca. muy bien, María Andrea, ¿sí? ¿Vive dónde? Yo vivo Vive, por Cotacota, licenciado. ya, muy bien, por Cotacota, ya, pero lo vamos a hacer vivir en otro lugar, ¿ya? Digamos que Ok. vive en, ¿dónde? En las tierras bajas, ¿ya? Usted vive en el Tibnis, ¿ya? En el Tibnis, Ok. ¿ok? Está bien, licenciado. Ya. Entonces, significa decir que en esos territorios, ¿sí? Usted se rige por usos y costumbres, ¿está bien? Ok. Listo. Ocurre un asesinato en su comunidad, ¿sí? Andrea, ocurre un asesinato. Ok. ¿Cómo se sanciona ese asesinato? Por usos y costumbres, se sanciona por el Sí, Ministerio licenciado, muchas Público. gracias A porque ver, eh, analicen. A ver, primero 2 minutos muchas, para análisis. 2 minutos para análisis, ¿ya? 2 minutos. No disparen, 2 minutos para análisis. desde mi punto de vista, yo pienso que en lugares así se podría decir que las personas muchas veces cobran justicia por mano propia. Entonces, yo pienso que es más, va más dirigido a usos y costumbres, porque están, o sea, tienen esa costumbre de hacer con las personas que hacen, o sea, que hacen cosas malas en su territorio. Licenciado, estoy bien. Ya, a ver, esa es una opinión. ¿Qué dices, Rebeca? Por usos y costumbres que lo van a chicotear, ¿Cuál va a ser su sanción? Buenos días, licenciado. Sí, generalmente las comunidades hacen justicia comunitaria, como se dicen, pero tampoco le entienden bien esa justicia comunitaria porque de vez en cuando se les pasa la mano y les queman a las personas y todo eso, ¿no? Y generalmente en estos casos sí los chicotean, los pegan, no sé, hacen de todo en sus propias manos, porque a eso lo llaman más que todo justicia comunitaria. Eso es lo que yo siempre veo. Ya, ahora, eso en el marco ya de nuestra estructura, como usted dice, por ejemplo, quemar vivo a una persona, ¿en qué figura encuadra Gretzel? Ya estamos entrando a otro ámbito, ¿no ve? Eso ya tiene una connotación, una figura de asesinato, con todas las agravantes. Entonces, este punto que se ha incluido en la Constitución Política del Estado es pues de mucha sensibilidad. Y de hecho, no está, o sea, hay una ley del deslinde jurisdiccional se llama, pero es tan compleja que al final, ¿no? Opera la justicia formal. Entonces, ante un asesinato ya no dice justicia comunitaria, ya no dice, ¿no? Usos y costumbres. Directamente se constituye el Ministerio Público para tomar la acción concreta. Entonces, ¿en qué se queda esta jurisdicción indígena originaria campesina? Ese es otro cuestionamiento que se hace a eh, al espíritu de la Constitución. ¿A ver? ¿En qué queda? ¿En qué queda? ¿No? Y eso lo podemos ver acá. ¿Ya? Hay un capítulo que dice Tribunal Supremo. Miren todo lo que hemos hablado, ¿no ve?
La jurisdicción agroambiental, aquí está. A ver, ¿qué dice? Las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores, cultura y normas. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa, demás derechos y garantías. La jurisdicción indígena originaria campesina se fundamenta en el vínculo particularidad. Puro poema, ¿no ve? La jurisdicción ordinaria se ejerce en los siguientes ámbitos. ¿Sí? 1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, ¿ya? Sea que actúen como actores o demandados, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos, reconoce o conoce los asuntos indígena originario campesinos, etcétera, etcétera. En el fondo, ¿dice algo concreto? ¿Qué dice Ángela Jara? No, licenciado, en el fondo no nos establece alguna forma, ¿no?, de entendible de qué es lo que pasa con lo de la justicia comunitaria, ni cómo se establece la justicia dentro de estas regiones. Sí, ¿no? Pero vende bonito, ¿no ve? Dice la justicia, o sea, se implementa la jurisdicción indígena originario campesino. Entonces, cuando dice Gretze, usted que vive en un pueblo, en una comunidad, en un territorio indígena, usted va a decidir por usos y costumbres, ¿sí? La jurisdicción formal no se va a entrometer, pero eso como idea, ¿no ve? Ya en los hechos ocurre algo, viene la estructura formal del órgano judicial y toma las acciones. Entonces, ¿en qué queda este eslogan? ¿Qué dice Gretzel? ¿En qué queda? En nada, licenciado, porque en sí igual a nosotros en sí igual la justicia formal entraría porque nosotros no tenemos nada establecidos como los de las indígenas originarios campesinos, ¿Listo? porque no estamos haciendo nada legalmente o que esté en la Listo. Constitución. Entonces, esto se queda como muy bien decía, ¿no? En un eslogan, en un título bonito, ¿no? Pero que vende, ¿no ve? Alejandro Pacosillo, vende, vende. Es decir, eh, mm, motiva, es decir, ilusiona a alguna gente. ¿Qué dice Alejandro? Sí, licenciado, prácticamente tratan de cubrir, ¿no? O de maquillar, como dicen, ¿no? Entonces, hay que ser muy detallistas al momento de revisar esto para tratar de ver de dónde se aplica, por qué, de cómo, quién respalda, ¿no? Exacto, exacto. Así, jóvenes, ¿ya? Entonces, nuevamente, con esto cerramos, ¿sí? El órgano judicial y el órgano electoral, que tiene funciones mucho más concretas, ¿no? Ha estado cuestionado en el último tiempo este órgano, lamentablemente por las elecciones, ¿no? ¿Ya? Pero ahora pueden entender ustedes por qué electoral. O sea, por qué tuvo problemas, ¿no? También, ¿por qué tuvo problemas? ¿Ya? Listo. Entonces, su función principal es llevar adelante actos electorales. ¿Listo? Así. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Sí, nos falta 4 instancias más, pero para mí era muy relevante, muy importante, este,
desagregar, ¿no? Toda esta temática para que no haya dudas, para que no haya, sobre todo se entienda la administración pública, ¿ya? Desde la perspectiva de la Constitución. Nos hemos enmarcado en ese esquema. Ver comentarios, ya tenemos 2 minutos. A ver, voy a pedir comentarios. ¿Qué dice, estimado Yana Vargas Sergio? ¿Qué dice Sergio? Buenos días, licenciado. ¿Mi nombre Buenos es días. Richard? Sí, escuchamos. Ok. La clase de hoy estuvo interesante porque de esta manera pudimos entender cómo el órgano legislativo, el órgano ejecutivo se aplican dentro de la administración pública y son fundamentales. O sea, en base a esto, a estos conocimientos que hemos aprendido en la clase de hoy y la clase anterior, pudimos entender que sí se da gran importancia eh, estos aspectos en la administración pública, como un caso es el plan de desarrollo, el Plan General de Desarrollo Económico Social, que ya lo vimos en las anteriores clases, que se vincula con esto, y ver de qué manera los órganos interfieren en los otros órganos, o sea, cómo se relacionan. Y esto es interesante, licenciado. Qué bien, qué bien. Jocelyn Guara. A mí me pareció muy interesante, sobre todo la parte que nos deja a nuestro criterio de cómo el presidente tiene que escoger al que le va a controlar. Eh, Discute mucho sobre que no hay transparencia en nuestro Exacto. estado. Muy bien, ¿no? Y ustedes ya saquen sus propias, cada uno saca sus propias conclusiones, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿Quiénes más están con cámara? ¿Qué dice? Ticona Abraham. Luego, Vera Laime Karen. ¿Qué dice, estimado Ticona? ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Sí, Bueno, la verdad, estuve viendo mucho que hemos hecho énfasis en el órgano ejecutivo, ¿no? De la presidencia. Y cómo no, también no es tan, este, como se han aprovechado tal vez al hacer la constitución política del Estado y hacerlo a su favor todas las leyes que había. Entonces, da mucho que desear y ver si en un futuro se pueda reampliar esta constitución y velar más que todo por el pueblo boliviano. la transparencia, el equilibrio entre poderes, evitar esa contaminación, ¿no? Yo te elijo y después tú me controlas. Entonces, ahí se rompe el esquema ya pues del control. ¿Cuál es la objetividad, no? ¿Cuál es el grado de objetividad? ¿Está bien? Listo. A ver, para terminar, cierre Maribel Condori. Maribel. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Bueno, en general me pareció muy interesante eso de, como hablábamos del control, de incluso lo que es íntegro, porque cuando hablamos de integridad hablamos de muchas cosas. Hablamos de hacer las cosas de manera correcta, en beneficio y en pro de nuestra ciudadanía, porque es lo más importante. Hemos venido a contribuir al mundo, no destruirlo. Y me parece, desde mi punto de vista, que no es correcto lo que se hace, que se debería cambiar. Si antes eh, no se tenía mucha educación aquí en Bolivia, y que con el tiempo está mejorando esto, creo que hoy tal vez se podría mejorar esto, si las personas son más conscientes de lo que hacen. Incluso quienes nos dirigen deberían pensar en eso, que la educación empodera, que es información y es importante, y que educar a la gente es muy importante. Entonces, me parece que parte de esto tiene que ver más igual con la educación. Sí, definitivamente. Listo, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase. Dios los bendiga. Un abrazo. Hasta la próxima. No, Chao. licenciado, la siguiente no vamos a pasar con el licenciado de mañana. Ah, por favor, sí, mañana. Mil disculpas, mañana, por favor. Ya, un pequeño esfuercito, ¿ya? Por favor. Los espero el día de mañana para completar, ¿ya? Entonces, la práctica lo estaríamos presentando. ¿Qué les parece no para este miércoles, porque va a estar muy jueves, para el siguiente lunes? ¿Está bien? Sí, licenciado, está Está bien, bien. licenciado. Listo. Dios los bendiga. Un abrazo. Chao, jóvenes.
Chao, Hasta chao. luego, licenciado. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Chao, 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 chao.